Televidentes del canal TRO, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos, como siempre, a todas nuestras emisiones de Oriente Noticias. Hoy las estamos generando desde la capital norte santandereana. Hablaremos sobre el porqué del paro que se desarrolla actualmente en nuestro país, donde los docentes se dieron a la tarea de salir a las calles a reclamar sus derechos frente al gobierno nacional. Vamos a entrar en contexto con el siguiente informe. Los incumplimientos de los acuerdos anteriores se han realizado que en el año 2013 y 2015 se llegó a varios acuerdos con el gobierno nacional y los empleados estatales. Por ejemplo, se comprometió a presentar a ratificación del Congreso 3 convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Por ello, hace unos meses se decidió interponer una queja ante este organismo contra el gobierno colombiano por dicho incumplimiento. Asimismo, los gremios y sindicatos hicieron un llamado para que se establezca una política de protección de la vida de los dirigentes sindicales y sociales, toda vez que en lo que va corrido de este año se han presentado 70 asesinatos de estos dirigentes. Entre los principales puntos de pliego nacional son la solicitud de la ampliación de plantas de personal. Los sindicatos pretenden reducir la tercerización laboral, la temporalidad y los contratos de prestación de servicios. En cuanto a incremento salarial, la solicitud estaba en el IPC más 5 puntos para todos los empleados públicos del orden nacional, incluida la policía. Esto teniendo en cuenta que diferentes analistas han considerado que la reforma tributaria impactará la inflación entre 2 y 3 puntos adicionales. La eficiencia de prestación de servicios de salud como un derecho fundamental de los colombianos, según lo establece la Ley Estatutaria de la Salud, es otro de los puntos incluidos en este pliego. Asimismo, se plantea una reforma estructural de la carrera administrativa para generar más movilidad en el escalafón de la administración pública. Pues mañana lunes se estaría cumpliendo prácticamente un mes de cese de actividades de los docentes en Colombia. ¿Por qué? Acá tenemos al secretario general de ASINOR, es el Sindicato de Docentes de Norte de Santander, con el fin de informarle a nuestros televidentes por qué de las protestas, por qué de las marchas, por qué salieron a las calles a reclamar al gobierno nacional. Martín Cruz, mil gracias por estar con nosotros, buenas tardes y por acompañarnos y estar aquí siempre con Oriente Noticias. Astrid, gracias a usted, a Oriente Noticias, por darnos la oportunidad. Un mes, el día lunes. Sí, señor. Para nosotros, los que estamos dirigiendo la acción sindical, 22 días. Sí. Sí, que son los días hábiles que nosotros debemos recuperar y el compromiso que tenemos con los padres de familia y con la educación en Colombia. ¿Los van a recuperar? Hay que recuperarlos. Y es el compromiso nosotros con la comunidad y con el gobierno nacional. ¿Cómo los recuperarían? Se hace un plan de recuperación teniendo en cuenta lo que falta del año y miramos que hay semanas como octubre, que hay semanas institucionales donde nosotros podemos dedicarnos a cumplir las 40 semanas que debemos estar con los educandos en las aulas y esfuerzo que deben hacer los educadores porque esto es un trabajo doble. Primero estamos en las marchas, estamos en las actividades sindicales, nos toca volver a trabajar ese tiempo con los estudiantes porque es un compromiso con el pueblo colombiano. Claro que sí, Martín. ¿Cómo explicarle a los padres de familia, a nuestros televidentes en ese momento a nivel nacional, porque no ven a nivel nacional, cómo explicarles a ellos el por qué salen ustedes a las calles y el por qué los hijos en ese momento no están en los colegios? Así, día a día el tiempo nos da la razón. La señora ministra hace un pronunciamiento el día jueves donde determina la inclusión, la adición presupuestal que hace el Congreso de la República de 1.18 billones de pesos. Pero este dinero ingresa, se adiciona para complementar y poder cumplir con las obligaciones que tiene la Administración del Gobierno Nacional en el año 2017. O sea, es preocupante. Nosotros desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación venimos diciendo al Gobierno Nacional que no tiene programado, que no tiene los dineros presupuestados para poder cumplirle la educación. Y aquí nos dan la razón. O sea, al sexto mes del año 2017 se hace una inclusión, una adición presupuestal para poder terminar el año 2017. Y lo que viene peleando la Federación Colombiana y nosotros los filiales es que el gobierno debe reprogramar y tiene que sentarse para reformar la ley 715, el Sistema General de Participación. El Sistema General de Participación, como se viene trabajando, no alcanza a suplir las necesidades de los entes territoriales. Hoy los gobernadores y los alcaldes encuentran un alivio. Hoy los gobernadores y los alcaldes empiezan a reprogramarse para cumplirle a la educación pública en Colombia, pero ya le van a cumplir por 6 meses, porque han transcurrido 6 meses. Claro. O sea, nosotros encontramos en las instituciones educativas hoy que lo poco que se ha entregado, tablets o computadores por parte de la administración del gobierno, se los han robado así, se han perdido porque no hay celadores. No encontramos nosotros personas que se encarguen del aseo, de la higiene, de las materias sanitarias, de los salones. Le ha tocado a los padres de familia que de su propio pecunio, mirar cómo suplen esas necesidades.
Infortunadamente. Infortunadamente, sí. Entonces, el alivio que se está dando ahorita por la inclusión o esta edición presupuestal por parte del Congreso de la República es para el año 2017. O sea, no cuenta el 2018, No. estaremos dejando a un lado el resto de años que quedan del gobierno nacional, pues del gobierno Juan Manuel Santos. No se proyecta el gobierno a futuro, Astrid. No se proyecta a futuro. El paro del magisterio colombiano continúa por causas justas, es un justo paro. Este alivio no nos va a nosotros a parar de la mesa porque nosotros sabemos que la lucha es a futuro. Claro, ¿qué podría lograr que es terminar el paro de docentes? El paro de docentes termina una vez el gobierno nacional se concientice. Lógico, nosotros sabemos que no tiene la varita mágica para accionar más en la crisis económica que se encuentra un Estado mal administrado, porque sabemos todo lo que ha sucedido históricamente y no lo vamos a recordar nosotros aquí, y somos quienes para juzgar, pero sí se han administrado mal los recursos y hoy está en crisis, nosotros sabemos eso. Pero en la mesa tienen que hacerse propuestas claras. El gobierno nacional no ha querido ceder. El gobierno nacional tiene que sentarse con las personas que nos representan, que defienden la educación pública en Colombia, para mirar cómo se programa, cómo se hace lo de la reforma. Ayer hablaba Astrid de la reforma del Sistema General de Participación, de las mesas técnicas, sí, pero hablaba con los alcaldes, con los representantes de los entes territoriales, pues que nosotros somos los que estamos al frente de la educación. Claro. Somos los educadores, los que recibimos los educandos, los que estamos día a día con ellos, los que sabemos las necesidades de las instituciones educativas. Los rectores son los que administran en las instituciones educativas lo poco o mucho que les llega. Planta física, nosotros somos los que sabemos cómo están. O sea, no puede la ministra decir que va a sentarse, que deben estar los alcaldes ahí, los gobernadores, pero igual debe tener en cuenta a los maestros, a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que hemos venido históricamente luchando en la defensa de la educación pública, Astrid. Bueno, realmente es una problemática bastante fuerte que se está presentando en nuestro gobierno, en nuestro país, a raíz de este descontento que hay con el gobierno nacional. Ustedes ya se habían sentado a la mesa en otras ocasiones con el gobierno nacional, ya habían firmado unos acuerdos y se había dicho, listo, lo vamos a hacer. ¿Qué pasó? ¿Usted por qué cree que el gobierno nacional no les ha cumplido? Astrid, el gobierno nacional se ha acostumbrado a hacer negociaciones, a hacer pactos, pero a no cumplirlos. En el año 2015, en otros cese de actividades, en otro paro, llegamos a unos acuerdos y dentro de esos acuerdos viene gradualmente una nivelación salarial para los educadores, que es un 12%. En el año 2016 teníamos un 2% adicional que fue o hizo curso hasta el 31 de diciembre del 2016. Del 31 de diciembre del 2016, en lo que viene el 2017, venimos recibiendo, ejemplo, categoría 14, 67.000 pesos menos de lo que recibíamos en el 2016, porque ese 2% no nos lo han cancelado. Se determinó en estos días en una mesa con la estatal, que es la que agrupa todos los sindicatos, todas las confederaciones a nivel nacional, y con ello se determina el aumento del salario para el sector oficial. Más de 1.200.000 empleados en Colombia van a recibir el aumento salarial ya en el sexto mes. Así. Usted de pronto, Martín, ha analizado junto con sus demás compañeros de la docencia, porque nosotros como periodistas lo hemos hecho, el hecho de mirar un ejemplo, un país como Chile, que es uno de los ejemplos a nivel Latinoamérica de la educación. ¿Por qué Colombia no asume el mismo rol? ¿Por qué no tiene la misma dinámica de educar a los jóvenes en este país? Así, mire, Colombia quiere hacer parte del club o ese grupo de países ricos que es la OCDE, ¿sí? Pero quiere hacerse parte y no tiene la intención de invertirle. ¿Cómo es posible que encontremos instituciones educativas donde haya aulas con 45 o 50 estudiantes? Claro, Chile, que es un ejemplo de educación, como miramos a Singapur, pero la educación es más personalizada. Usted encuentra la remuneración para esos profesionales que se dedican a educar allá totalmente diferente a la que recibimos nosotros en Colombia. Y es más, encuentran personalizada en el sentido que encontramos menos alumnos, el profesor tiene mejores condiciones y los estudiantes tienen cómo recibir una educación digna para que se dé la verdadera calidad. Entonces Colombia quiere ingresar al país de los ricos, pero no quiere colocar de su parte. Entonces, sacrifiquemos lo que tenemos. Entonces, tenemos tantos estudiantes, entonces, ¿cómo acomodamos? Metamos 40, metamos 35, hasta 45 estudiantes en un aula y con condiciones. Nosotros, en el norte de Santander, unos colegios con el mayor número de estudiantes, ese es el Catatumbo, el colegio Caldas en Tibú. Me atrevería a decir que es el que tiene más estudiantes. Con ese clima que tiene el municipio de Tibú, Astrid, es aulas con 42, 43 estudiantes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos allá también comparar? estaban en protestas. Claro, el Catatumbo hace parte del norte de Santander y están vinculados con nosotros. Y ahí había otra protesta paralela que era lo de la contratación. Sí. Allá la mayoría de la ya de eso hay algo de solución. Hay unos avances. Hay unos avances, ahí tenemos nosotros que saltar, que es el proceso de paz. En esa región que ha sido tan golpeada por la violencia,
llega como un alivio también, ¿no? De acuerdo al proceso de paz, se da una excepcionalidad. Y hay unos compañeros que han venido laborando a través del tiempo. Hay compañeros con 15 años allá con contratación, 15 años laborando con contratación y con un mínimo de garantías, porque cuando se da la contratación, se da la terciarización. Una tercera persona jurídica no natural, que es la que administra los bienes, los dineros, es la que contrata. Entonces aquí se da la terciarización y por lo que se les logre pagar a ellos, con eso trabajan. Y muchos trabajan con el mínimo o muchos trabajan con solamente 800 y algo de pesos. Y continuamos con ese tema importante, la protesta que han realizado los docentes en Colombia, el paro nacional realizado por la Federación de Educadores de este país. Qué lástima que sean los docentes los que tengan que salir a las calles y con pancarta exigirle al gobierno nacional que los mire, que los apoye. Pero mire así que la clase obrera muy grande en Colombia da la oportunidad de la protesta y decía el señor presidente de la República, doy las garantías para la protesta social. Nosotros la estamos ejerciendo y son los maestros en Colombia los que la están liderando. O sea, se toma la determinación del gobierno del aumento salarial presionado que llegó a un 1% porque el ofrecimiento con el que arrancó fue un 0.15%. Sí. Y en el evento que sea eso, las banderas del magisterio colombiano, que es el sindicato más fuerte que tiene Colombia, que ha podido sobrevivir a todo lo que ha pasado, a masacres, asesinatos, hemos sido víctimas de todo eso, a privaciones de la libertad, persecuciones. Y ahí está la FECODE, que es la congregación que tiene a todos los maestros en Colombia, lo ha sostenido, y hemos estado ahí. Y fuimos los que iniciamos el 11 de mayo. El 11 de mayo tomamos la determinación de iniciar esta acción y nos sentimos satisfechos, no al 100%, pero sí contentos con lo que estamos haciendo a nivel nacional. Ustedes han contado hasta con el apoyo de padres de familia, ¿no? Padres de familia, los padres de familia los hemos concientizado, Astrid. O sea, nosotros decirles a ellos que la ley de transferencia no solo tiene en cuenta o le compete lo que es educación, sino también salud, también agua potable, también saneamiento básico. Son ejes fundamentales que hace los giros que hace el ente nacional para los administradores. O sea, hacemos un paralelo con lo que pasó en Buenaventura. Sí. Hombre, Buenaventura 1.6 billones de pesos para solucionarle de un empréstimo que se compromete el gobierno nacional de 60 y algo de millones de dólares, sí, para poder solucionar. Y si usted mira, son puntos sobre eso. O sea, tanto para educación, tanto para salud, tanto para agua potable. Y nosotros, la bandera que estamos ejerciendo desde la educación, casi que arropamos todo eso. Para finalizar, Martín, ¿usted cree que lo que dijo la ministra el pasado jueves es cierto? ¿Queda la educación como el primer renglón de importancia para el gobierno nacional? Queda la educación con un esfuerzo fiscal que hace el gobierno nacional porque no había programado. De manera improvisada venía administrando los recursos y no había programado. O sea, el 1.18 billones de pesos es para subsanar 2017. Que quede claro. Lo que dice la ministra nos da la razón. O sea, la protesta de nosotros tiene argumento, tiene resorte, tiene hierro. Porque la protesta de nosotros era, no lograban sostener la financiación del 2017. O sea, es un remiendo, perdóneme la expresión, es un remiendo para lograr a 2017. O sea, no será el primer renglón de importancia para el gobierno, ¿no? Y 2018 y 2019. Entonces, nosotros creemos justo en nuestra lucha, seguimos en el cese de actividades, llamamos a la solidaridad a los padres de familia, a los estudiantes, para la concientización del pueblo colombiano. Es la única manera de nosotros exigir la educación digna, con garantías y una buena financiación. Claro que sí. Martín Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar esa invitación para explicarle a nuestros televidentes a nivel nacional, como le dije hace un momento, el por qué los docentes están en las calles de nuestro país exigiéndole todo lo que necesitan al gobierno nacional. Gracias a usted, a Oriente Noticias, lo hemos venido diciendo, las cadenas nacionales poco han colocado la vista sobre nosotros, ustedes han estado siempre con nosotros, hay que exaltar la actitud de ustedes en todas las actividades, en todas las marchas, siempre están ahí, es la voz del pueblo colombiano. Gracias a ustedes. Para eso estamos, nosotros somos un medio de comunicación de puertas abiertas. Pues Martina, a usted muchísimas gracias, por supuesto, secretario general de ASINOR acá en Norte de Santander, que todo va con los docentes de esta región. Están en las calles del país, en cada una de las ciudades capitales, en cada uno de los municipios, tanto del sur del Cesar y norte de Santander hemos estado nosotros acá, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las marchas de los docentes en Santander. Televidentes, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero en minutos regresaremos también con la posición de las centrales obreras acá en norte de Santander, del por qué salieron a apoyar a los docentes y por qué también están en las calles protestando. Ya regresamos.
Continuamos con más de Oriente Noticias. Venimos hablando sobre este paro nacional, un paro que definitivamente se ha convertido en objeto de información de todos los medios de comunicación de Colombia. ¿Por qué? Obviamente ya lo explicó el secretario general de Asinor, Martín Cruz, y ahora se encuentran conmigo para hacer un trabajo minucioso, explicarle a nuestros televidentes por qué también las centrales obreras se unieron al paro de docentes. Se encuentra Leonardo Sánchez, quien es líder sindical de la Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander. Buenas tardes, Leonardo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Astrid, muy buenas tardes a toda la familia TRO y a todos los televidentes. Y David Polo Aguas, quien es presidente de la CGT de Norte de Santander. Mil gracias. Muy buenas tardes, Astrid, por la invitación, aprovechando la oportunidad. Pues antes de empezar a hablar, quiero que ustedes escuchen cuál es la posición de los docentes en ese momento en la ciudad de Ocaña. Para ello vamos a saludar a Raúl Rolando Castro, quien ya nos tiene toda esa información lista. Raúl Rolando, muy buenas tardes y adelante con la información, por favor. Astrid, muy buenas tardes. Pues los sindicalistas en el municipio de Ocaña consideran que solamente a través de esas luchas sindicales es que se ha podido conseguir diferentes aspectos para mejorar la calidad de vida y la calidad laboral de cada uno de ellos. La modificación del Sistema General de Participaciones y los rubros contemplados para educación, según el magisterio colombiano, serán insuficientes para atender el sector y lo llevará a una desfinanciación en 2018 afectando a todo el país, pero especialmente a regiones de bajos ingresos como la nuestra. Por oficios que hizo llegar cada uno de los secretarios de educación departamentales al presidente de la República, le dieron constancia del déficit que tiene cada departamento en esta parte educativa. Y FECODE hizo ese diagnóstico, hizo unas cuentas y realmente tenemos que a 2018 en esta parte del sector educativo va a haber un déficit de 1.2 billones de pesos. Esta situación mantiene en alerta al magisterio toda vez que las anteriores promesas del gobierno han sido incumplidas. Vea, digamos, estos gobiernos nos acostumbraron a nosotros los trabajadores que inclusive para hacer respetar unos derechos que ya tenemos que salir a la calle y movilizarnos. Mire que uno de los puntos que hay ahí es la nivelación salarial que se comprometió Santos en el 2015 a que nos íbamos a sentar y mirar esa proyección a 2020-2021. No ha querido. Indican que las luchas sindicales, aunque no siempre arrojen los resultados esperados, en muchas ocasiones han dado resultados de alto impacto, como en su momento la creación del SENA y del ICBF, entre otros. La gratuidad en la educación que hay, que todavía falta un poquito. En el caso de hasta la educación media, la lograron que se diera en realidad los maestros colombianos en las calles, así como lo estamos haciendo ahorita, con detenciones, con destituciones, con amenazas. Durante las últimas manifestaciones se ha visto un magisterio unido en la búsqueda de soluciones a sus pliegos de peticiones. Finalmente indicaron los sindicalistas que los incumplimientos del Estado han sido los que han motivado cada una de las marchas y las luchas sindicales que se han librado durante los últimos años. Desde Ocaña, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes desde Ocaña. Y por supuesto, les decía hace un momento mientras escuchamos a Raúl Castro con el informe, la educación en un país como Chile, mientras allá son un ejemplo, quizás hasta no solamente en América Latina, sino también en el mundo, en Colombia los docentes tienen que marchar para poder exigir que se les cumpla lo pactado. Leonardo, ¿por qué las centrales obreras también toman la decisión de salir a las calles y apoyar a los docentes? Bueno, primero lo que hay que manifestar y poner en contexto es que todas las organizaciones sindicales, centrales obreras, en el marco del decreto 160, año a año presentan pliegos de peticiones. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y las mismas centrales obreras presentaron el pasado 28 de febrero un pliego de peticiones. Pliego de peticiones que el gobierno hizo caso omiso, indiferente, displicente a ese pliego de peticiones, y nos vimos obligados a realizar paros, movilizaciones, protestas sociales que hoy tiene al país pues conmocionado en dicha situación. Y en el marco de la movilización, la protesta social del Estado Social de Derecho que nos da la Constitución Política, pues presionamos para que el gobierno se siente a discutir, se siente a acordar, se siente
a realizar una negociación que permita salir de la situación en la que hoy nos encontramos. Todo eso es en materia de justicia, en materia de penitenciaría, educación, salud, bueno, en fin. Y hay un punto que es el quiz del asunto, que son los recursos que gira la nación a los entes territoriales por Sistema General de Participación Territorial para educación, salud, agua potable, saneamiento básico, que está siendo muy irrisorio y que a futuro los entes territoriales, los municipios, departamentos certificados, pues tendrán que asfixiarse y van a colapsar para atender la educación y los demás ítems como salud, agua potable y saneamiento básico. David Polo, ¿cuál es el análisis que usted le podría dar en ese momento sobre la actitud del gobierno nacional frente a las peticiones, no solamente de los docentes, sino de todas las centrales obreras en Colombia? Pues realmente yo creo y considero que ha sido básicamente el incumplimiento y sin temor a equivocarme creo que el gobierno va a seguir incumpliendo. Se acaba de cerrar la negociación, pero esa negociación pienso que obedece más a avanzar por los términos de que no se haga por decreto, ¿sí? Mire que ya el término estaba prácticamente a vencerse, se logró el acuerdo ya cerrando los términos. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno estaba afanado para que se hiciera concertado. Es un escenario, y lo hablaba con Leonardo, muy parecido al del salario mínimo. Cuando no se hace por concertación de las centrales obreras, termina decretándose, cosa de que no es muy bien visto que se termine decretando. Entonces lo que hicieron fue hacer una concertación, pero a puertas de cerrar los términos. O sea, eso va a seguir en las mismas y él tenga la plena seguridad, y ojalá que me equivoque, el gobierno va a seguir incumpliendo. ¿Ustedes creen que van a haber más días de marchas acá en el país? Ya FECODE y nuestra organización sindical ASINOR y todas las regiones aprobaron continuar con este cese de actividades, con este paro. Por el contrario, el plan de acción cada vez hay que irlo ajustando más, y precisamente por el incumplimiento del gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, con la vieja frase de que no hay plata, de que hay un desequilibrio fiscal, financiero, de que ya se cumplió el techo, pero no miramos otras cosas que el gobierno tendrá que responder, y si no tiene que responder de manera directa, pues tendrá que hacer la investigación respectiva, que es lo relacionado con la corrupción, con los recursos que le pertenecen a la población, al pueblo colombiano, que se están destinando hacia otros menesteres. Las concesiones, allí sí hay plata para concesionar, para privatizar, y no hay recursos, en el caso de la educación, para salir de esas plantas físicas destartaladas, que son un 70%, que no motivan al educando a la niñez y a la juventud. No hay administrativos, no hay celadores en los establecimientos educativos. Hoy Cúcuta es una de las ciudades con mayor inseguridad, y las escuelas y colegios están al acecho. Se roban los computadores, se roban el material didáctico, el material pedagógico, y nadie dice nada. La alimentación escolar, por ejemplo, lo mismo, una alimentación escolar que hoy públicamente ha sido un escándalo, que está en toda una situación que amerita una revisión cuanto antes, porque es una alimentación que no llega oportunamente, y cuando llega es algo allí muy irrisorio, muy mínimo. Precisamente ¿por qué? Porque son situaciones que se están llevando hacia una concesión, hacia una privatización, porque al gobierno le interesa eso. Eso es lo que estamos peleando desde las mismas centrales obreras: mayor presupuesto para lo público, en todo, en justicia, en educación, en salud, en saneamiento básico, en agua potable, en todo. Atacar la informalidad, atacar el desempleo con políticas de generación de empleo, y vemos a un gobierno que ha sido displicente, y no hay plata. Y aparte de decir que no hay plata, entonces hay que descontarle a los trabajadores que están en paro, los maestros tienen que recuperar, los docentes tienen que recuperar, y se le olvida al presidente de la República que los trabajadores, todos los trabajadores, siempre que hacemos un paro y se levanta el paro, pactamos una recuperación del cese de actividades. Hay una situación, y es lo que mencionaba hace un momento usted, Leonardo, y es
que, un ejemplo, en los docentes de Pamplona también están exigiendo una mejora en las infraestructuras de sus establecimientos educativos que infortunadamente no están en las buenas condiciones que necesitan, no solamente los profesores, sino también los estudiantes. A eso se le suma también que están solicitando una mejora en todo lo que es la alimentación escolar y así otras solicitudes que realizan al Gobierno Nacional. Pero que sea Dolly Xiomara Niño quien nos entregue los detalles de esta información, lo que están realmente pidiendo los docentes en la ciudad de Pamplona. Adelante, Dolly, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo que han dicho los docentes en el municipio de Pamplona es que le exigen al Gobierno Nacional las garantías en el servicio de salud, especialmente con la Fundación Médico Preventiva, pues una de las quejas constantes que tienen los educadores es la falta de agilidad en la asignación de citas especializadas. Usted ve que la salud es terrible, que la gente se está muriendo en las puertas de los hospitales, que la salud para el magisterio de verdad ha sido terrible, ha sido en este momento y no se han firmado los contratos de la Fundación Médico Preventiva nuevamente. En estos días en los que los docentes han apoyado el paro nacional de FECODE, también le han exigido al Gobierno Nacional la calidad educativa desde las instalaciones físicas, calidad en los refrigerios que reciben los estudiantes y que de esta forma no solamente ellos estaban exigiendo el aumento salarial, sino que la calidad de la educación la conforman varias situaciones, especialmente lo que reciben los jóvenes y niños que se están formando. Estamos luchando por la educación pública, por una educación de calidad, donde haya infraestructura, donde haya dotación, donde haya restaurantes que sean de calidad para sus hijos. Es decir, que los docentes estamos en las calles luchando por el futuro de nuestros hijos. A eso se le suma que hay necesidades especialmente en centros rurales que no tienen las facilidades tecnológicas y que están en desigualdad, los niños que se forman en el campo y en la ciudad. Por eso han señalado que van a seguir con esta lucha de exigir calidad en la educación para el caso del municipio de Pamplona. Y la información que tenemos, continúen ustedes con más de este especial de Oriente Noticias. Dolly Xiomara, muchísimas gracias y también una feliz tarde para todos los habitantes de Pamplona y sobre todo esa provincia que siempre están en contacto con nosotros acá en los programas del Canal TRO. ¿Cuál, David, podría ser la solución en ese momento para que ustedes digan, pues las centrales obreras digan, no, levantamos el paro junto con los docentes porque el Gobierno Nacional dijo lo siguiente o se comprometió a lo siguiente? ¿Cuál cree usted que podría ser ese punto? Realmente considero de que el gobierno lo primero que tiene que tratar es de que los trabajadores en cabeza de las centrales obreras vean una sincera decisión por parte del gobierno por cumplir esos acuerdos. Pero me parece paradójico a mí es, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo se encuentra en paro. El Ministerio del Trabajo es un ministerio que pues trata de resolver las situaciones en conflicto, bien sea el sector privado, el sector público de los trabajadores, pero no y está en paro. ¿Cómo hacemos? Ya, empecemos por ordenar la casa. El gobierno tiene que sentarse a ordenar la casa partiendo del Ministerio del Trabajo, partiendo de Migración. Migración está en paro, Azonal Judicial está en paro. Ayer estuvo 48 horas de paro, ayer y antier. O sea, resolvamos el tema de la casa primero, porque es que no es posible que el gobierno incumpla al sector estatal y mucho menos le va a cumplir al sector privado. O sea, eso es una situación que se le va a convertir al Estado en un problema social. Leonardo, rápidamente, ¿cuál es esa lectura que podríamos estar dando a lo que está diciendo David? Hasta Zonal Judicial, hasta el Ministerio de Trabajo también es en paro, o sea. La penitenciaría, trabajadores de la penitenciaría, trabajadores de ANTOC, salud, en fin, es una situación que el gobierno tendrá que revisar. Pero yo te quiero comentar algo. Hay tres pilares del presidente Santos: sí. Equidad, paz y educación. Que uno ve que en esos tres no está llegando a los sectores sociales de este país, no está llegando, ni mucho menos a los trabajadores. ¿Y por qué? Porque él se dedicó más al tema de favorecer la paz con un sector que lo compartimos totalmente y descuidó el sector social, entre ellos educación, salud, vivienda, agua potable. Lo descuidó totalmente. Y en ese sentido, pues es que nos vemos obligados nosotros a presentar nuestra agenda social, presentar nuestro pliego de peticiones y visibilizar la problemática. Porque tiene unos compromisos con la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Es la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Un país subdesarrollado como el nuestro,
subdesarrollado, compitiendo con países desarrollados como Singapur, ¿cierto? Con otros países como Canadá, en fin, que tienen recursos y que sí están destinando recursos para ese sector educativo y para la clase trabajadora y la clase obrera. Colombia no está destinando esos recursos hacia la educación, hacia los temas trascendentales de la clase obrera y de la clase trabajadora. Por el contrario, son sacrificados año a año con unos aumentos irrisorios, un aumento del salario mínimo, por ejemplo, vámonos para los trabajadores de salario mínimo, 7%, no más de 1.800 pesos diarios. ¿A quién le cabe en la cabeza una cosa de esas? El caso del aumento del sector estatal. Un punto por encima del IPC, un punto por encima del IPC, y ese punto para que nos lo diera, casi un mes de paro, para que nos diera ese puntico, por debajo del aumento al salario mínimo. El salario mínimo estuvo en 7%, hacia los trabajadores estatales 6.75%. Hemos dicho y leemos, la Federación y las mismas centrales obreras a nivel nacional le ha manifestado: hay que negociar directamente con el presidente de la República, y llamamos desde esta instancia, de esta tribuna, a que el presidente se siente con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, se siente con las centrales obreras, porque ni el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Educación han sido capaces, en un diálogo social efectivo, con resultados, tratar de salir de la crisis en la que hoy nos encontramos. Bueno, lamentablemente ya estoy llegando al final con ustedes dos. Una conclusión muy rápida de cada uno de ustedes. ¿Qué espera usted del gobierno nacional? Realmente lo que hay que esperar del gobierno es que se siente verdaderamente a darle solución a la problemática, porque de otra forma esto va a seguir empeorando. Leonardo. No, yo le quiero decir al presidente de la República: hágale honor a ese Premio Nobel de Paz y dialogue con nuestra dirigencia nacional. Resuelva la crisis económica, social y laboral que vive el país. Y siéntese a discutir, no más esa frase de cajón que no hay plata. Justifique y argumente cuál es la salida a la problemática fiscal y financiera que estamos viviendo. Y al magisterio y a todos los trabajadores del sector estatal, ánimo, unidad, lucha, solidaridad, que acá no nos van a amedrentar, no nos van a asustar con palabras y con frases divisionistas como las hechas desafortunadamente por parte del señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos. Leonardo Sánchez, muchísimas gracias. David Polo, muchas gracias por estar con nosotros y acá y acompañarnos. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos porque vamos a tener contacto con líderes de Azonal Judicial para que nos expliquen por qué ellos también entraron en paro. Ya regresamos. Televidentes, continuamos nosotros con Oriente Noticias y ahora vamos a hacer contacto con nuestro periodista Heider Logato. Pues seguimos escuchando cuáles son las solicitudes y las necesidades que tienen los docentes en nuestra región. Heider, adelántese con la información. Astrid y televidentes, muy buenas tardes. Pues los docentes hablaron para este especial de Oriente Noticias y contaron cómo ven la educación aquí en Norte de Santander. Bueno, el proceso educativo en el norte de Santander en estos momentos está en una crisis presupuestal, es decir, que si no hay presupuesto en las instituciones educativas no se puede impartir una educación de calidad. Bueno, aquí en Cúcuta, como en toda Norte de Santander, la educación está cada día mal. Pues vemos cómo el gobierno nacional desde el año 2001 hasta el año 2016 le ha recortado a la educación 718 billones de pesos. Entre otras cosas, los docentes están pidiendo contratación de administrativos para los diferentes colegios e instituciones educativas y también el nombramiento de docentes. La educación en Cúcuta tiene un déficit bastante alto por la parte económica y eso influye en la parte administrativa, en el funcionamiento de la institución educativa, ya que ellas no se han podido arreglar la infraestructura, no hay celadores, no hay administrativos, faltan coordinadores, faltan orientadores, los niños no reciben la educación preescolar que necesitan para continuar.
El sector educativo también ha mostrado una gran preocupación referente a que el gobierno nacional solo ha girado recursos hasta septiembre, lo que pondría en riesgo el programa de alimentación escolar y del pago docentes aquí en Cúcuta. Astrid, hasta aquí toda la información. Continúen ustedes con más de este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Heider. Son problemáticas que realmente en ese momento acogen los docentes, no solamente en Norte de Santander, sino en todo el país. Y ahora vamos a saber por qué Azonal también entró a paro. Azonal Judicial tomó la decisión de unirse al paro de educadores y para ello saludamos a esta hora de la tarde a José María Gamboa, quien es el presidente de Azonal Judicial en Norte de Santander. José María, muy buenas tardes. Cuéntele usted a nuestros televidentes por qué tomar esa decisión y cuál es la situación real que viven en ese momento en el país. Con las buenas tardes a toda la audiencia del canal TROP y para todas las personas que de una u otra forma colaboraron con la movilización que hicieron los trabajadores, que hoy los lleva a tener una victoria de poder tener una mesa de negociaciones activa, ya que la mesa continúa con otros temas. La mesa de negociación continuará esta semana que viene en los temas de situación de plantas de personal, situación presupuestal de todas las entidades estatales y finalmente para los judiciales termina incrementándoseles a partir de enero de este año 2017 un incremento salarial del 6.5 del porcentaje. Esta situación tendrá que ser pagada en el mes de julio. También ahí mismo se hace la negociación para el año 2018, que será el IPC proyectado que se cause en el 2017, más un punto adicional y también de acuerdo al 2.5 de lo que señale el DANE. Estos salarios quedan negociados por 2 años, así se entiende dentro del acuerdo de negociación, pero aquí lo importante ya es saber que hemos conseguido avanzar dentro del proceso, evitamos que el gobierno nacional, a través de un decreto, como lo acostumbra hacer, lo hiciera. Hemos llegado a unos acuerdos que se llegaron el día miércoles a las 2:45 de la madrugada, con un trabajo extenuante para todas las organizaciones que estaban allí negociando, todas las centrales y las federaciones, de tal manera que nosotros invitamos a todas las personas que hoy nos están viendo a tener en cuenta que los trabajadores estamos comprometidos con la sociedad, estamos comprometidos con el Estado y con nuestras instituciones. Esa es nuestra misión como trabajadores y el destinatario de toda nuestra actividad es el usuario. Tal razón, esa es la situación. Nosotros simplemente, el incremento salarial es un incremento que ya tuvieron los trabajadores del salario mínimo. Obviamente los trabajadores estatales pues también lo tendrán y nosotros pues nos sentimos satisfechos con ese 6.75 que nos acaban de entregar, más algo que nos entregan también en la bonificación, que más o menos puede quedar en un puntaje un poco más alto. Pero de tal manera nos sentimos satisfechos, creemos que hicieron el trabajo las centrales obreras, nos sentimos felices de ver que la mesa continúa, que la posición del gobierno era prácticamente raparse o llevarse la mesa, cerrando la negociación en ese momento y terminando de dictar por decreto. Eso lo hace normalmente cuando se trata de salario mínimo. Pero aquí, con el sector estatal, las centrales obreras jugaron su papel protagónico y no dejaron al gobierno dictar un decreto. Ahora, ya firmado este acuerdo, el gobierno procederá a firmar los decretos correspondientes e inmediatamente los trabajadores verán reflejados en su nómina las cantidades que se fijaron ahí en este decreto por este año para el 2007 a partir del 1 de enero. José María, ¿qué es lo que ustedes han solicitado siempre al gobierno nacional y que siempre también les ha incumplido? Estamos pendientes en algunos acuerdos, los acuerdos del 2014, 2015 en la rama judicial y el 2014 en la Fiscalía y en Medicina Legal. Se hicieron, en Medicina Legal se arrancó el primer pliego en el 2014. De ese pliego no se avanzó absolutamente nada. Se presentó en el 2015, no se negoció y ahorita en el 2016
estamos tratando de que empiece la negociación y no se han llegado a acuerdos. En la Fiscalía General de la Nación, algunos acuerdos fueron cumplidos, pero pendientes otros, como son algunos los sistemas de la situación de carrera. Aquí hay que recalcarlo que en la rama judicial y en la Fiscalía el sistema de carrera es inoperante, es decir, no se hacen los concursos en la periodicidad que se requieren. 2, el personal de carrera no es estimulado para ocupar las vacantes que quedan en provisionalidad. 4, no existen funciones dentro de los juzgados que sean iguales para todos, sino simplemente cada nominador hace sus funciones y de esta manera trabaja cada juzgado como en forma independiente, cuando debería trabajar el cargo para el que fue nombrado el secretario, debería ser el secretario en todo el sector, bien sea en el área penal, cumplir sus funciones en el área penal, bien sea en el área civil, pero que sean establecidas, no hay establecido eso. Sin embargo, la 270, la ley 270/96, le dijo al Consejo Superior de la Judicatura que tendría que hacer, primero, una ley de reglamentación de carrera hace 26 años y no lo ha hecho. Le dijo que le tenía que poner las funciones a todos los trabajadores, tampoco lo ha hecho, hace 26 años. Incumplimientos como estos hacen que realmente los trabajadores se muevan, que piensen en su bienestar, que piensen en el bienestar de su familia. Los trabajadores aquí son los trabajadores que son muy comprometidos. Yo creo que de las instituciones más comprometidas con su trabajo son la Fiscalía, la rama Medicina Legal y el INPEC. Somos personas que somos muy comprometidas porque sabemos la responsabilidad que tenemos, pero también sabiendo la responsabilidad que tenemos, también nos hemos puesto a pensar que tenemos que exigirle al gobierno que en la medida que nosotros cumplimos, en la medida que nosotros tenemos que recibir las situaciones tanto logísticas que necesitamos, como las pagas, como toda la actividad, y que nosotros podamos decirle al público, le estamos prestando oportunamente el servicio. Eso es lo fundamental. Pues José María Gamboa, presidente de Accionar Judicial en Norte de Santander, muchísimas gracias por tener ese contacto con nosotros a esa hora de la tarde para Oriente Noticias. Gracias a usted, Astrid, por la invitación que nos hace y poner en contexto todas las situaciones que se vienen realizando en la rama judicial y los problemas que tienen los trabajadores. Para nosotros es grato contar con este canal que permite orientar y recibir de primera mano la información que se requiere. Muchas gracias. A usted, José María, y a todos nuestros televidentes, también mil gracias por estar con nosotros. Recuerden que después de esta pausa comercial viene toda la información deportiva, pues a manos de nuestro periodista Manuel García. Así que no se vayan, ya regresamos. Canaltro.com